En un pequeño pueblo escondido entre colinas silenciosas y campos dorados por el sol, donde las tardes aún olían a café recién colado y las conversaciones se daban en las puertas de las casas, ocurrió un hecho que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado. Un hecho que marcó para siempre la vida de un hombre, y el corazón entero de aquella comunidad sencilla y creyente. Aquel pueblo, llamado Santa Esperanza, era conocido por su paz, por sus calles estrechas donde los niños corrían libres, por sus viejecitas que rezaban el rosario sentadas en bancas de madera, y por aquella pequeña iglesia blanca que se erguía en el centro como una madre que abraza a todos sus hijos. Frente a esa iglesia, cada 28 de mes, los devotos colocaban flores verdes y blancas para honrar a San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles, el amigo de los desesperados. Era una tradición antigua, mantenida con amor por generaciones. Pero entre todos los habitantes de Santa Esperanza, había un hombre que parecía vivir en guerra con el mundo, con las personas y consigo mismo. Marcelo Rivas, un agricultor de manos ásperas, mirada dura y un corazón que hacía mucho tiempo había olvidado cómo sentir. Marcelo no creía en Dios. No creía en santos. No creía en nada que no pudiera cultivar o vender. Viudo hacía 10 años, endurecido por la soledad y la pérdida, su alma se había vuelto un terreno árido, más seco que la tierra que él mismo trabajaba. Sus vecinos decían que la tristeza se le había convertido en rabia, y la rabia en incredulidad. A veces, cuando pasaba frente a la iglesia, mascullaba insultos. Otras veces, simplemente se burlaba de los que rezaban. Muchos evitaban cruzarse con él. No por miedo, sino por pena. Porque todos sabían que un corazón que rechaza a Dios es, en el fondo, un corazón que carga una herida profunda. Pero nadie imaginaba que justamente ese corazón, huraño, solitario, herido, estaba a punto de vivir un encuentro que rompería para siempre la oscuridad que lo cubría. Todo comenzó en una tarde calurosa, casi insoportable, en la que el aire parecía no querer moverse. El padre Mateo, párroco de Santa Esperanza, había colocado sobre una mesa la imagen de San Judas Tadeo que necesitaba ser restaurada. Un artesano del pueblo iba a pasar más tarde para limpiarla y devolverle su brillo. Era una imagen antigua, querida por todos. San Judas de pie, con su túnica verde y blanca, sosteniendo la flama que representa la presencia del Espíritu. Muchos milagros habían sido atribuidos a esa imagen. Mujeres que habían recuperado la salud. Hombres que habían encontrado trabajo. Familias que habían vuelto a unirse. Jóvenes que habían sido salvados de caminos oscuros. Esa imagen no era solo una figura. Era un símbolo de esperanza, de fe, de consuelo. Era parte del corazón del pueblo. Y fue precisamente esa imagen, esa que tantos habían tocado con lágrimas, la que Marcelo decidió arrancar, en un arranque de furia que nadie supo explicar. Testigos dicen que ese día él caminaba alterado, como si algo lo persiguiera por dentro. Otros afirman que Marcelo llevaba días sin dormir, inquieto, malhumorado, como si algo invisible estuviera apretando su alma. Cuando lo vieron detenerse frente a la mesa donde descansaba la imagen de San Judas, nadie sospechó nada. Pero segundos después, el pueblo entero quedó en shock. Marcelo, con el ceño fruncido y los ojos llenos de un resentimiento que helaba la sangre, tomó la imagen con brusquedad, levantándola por encima de su cabeza como si fuera un trofeo. La gente gritó. El padre Mateo corrió hacia él. Una anciana cayó de rodillas llorando. Pero Marcelo, atrapado en una furia que lo sobrepasaba, gritó con una voz que parecía no ser humana. Si este santo es tan poderoso, que me detenga. Y antes de que alguien pudiera detenerlo, encendió un fósforo. Lo que ocurrió a continuación es algo que, hasta hoy, los habitantes de Santa Esperanza cuentan en voz baja, con la piel erizada, como quien recuerda un misterio demasiado grande para comprenderlo. El fuego subió. La imagen comenzó a quemarse. Y un silencio pesado, casi sagrado, descendió sobre todos. Algunos dicen que el aire cambió de temperatura. Otros aseguran haber sentido un temblor leve en el suelo. Otros lloraron, porque sabían que ese acto no era solo una ofensa, era una herida abierta al cielo. Pero lo más impactante no fue lo que todos vieron, sino lo que Marcelo sintió. En el momento en que las llamas envolvieron el rostro de San Judas, Marcelo experimentó un estremecimiento que lo dejó paralizado. Como si un viento imposible, frío, profundo, penetrante, le atravesara el alma. Sus manos comenzaron a temblar. Su respiración se agitó. Su corazón golpeaba como si quisiera escapar de su pecho. Era como si algo, o alguien, hubiera entrado en su interior sin pedir permiso.
como si un velo invisible se hubiera rasgado dentro de él, revelando un vacío que siempre había estado ahí, pero que él nunca había querido ver. Los vecinos observaron cómo, por un instante, los ojos de Marcelo parecieron perder la soberbia. Como si, detrás de esa mirada dura, apareciera un niño perdido, un niño que había olvidado cómo pedir ayuda. Pero nada podía prepararlo para lo que viviría esa noche. Porque cuando el cielo es desafiado, a veces responde. Y cuando un alma se aleja demasiado, Dios envía a alguien para traerla de vuelta. Un santo, un intercesor, un amigo de los desesperados. Esa noche, en lo profundo de sus campos, lejos de toda mirada, Marcelo se encontraría cara a cara con San Judas Tadeo. Y ese encuentro, misterioso, real, imposible de olvidar, cambiaría para siempre su vida, y el corazón de todos los que conocerían su historia. Querido oyente, quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar ahora no es una fábula. Es la prueba de que incluso cuando el ser humano se aleja, Dios siempre encuentra un camino para alcanzarlo. Antes de comenzar este relato, quiero pedirte algo muy importante. Tómate un segundo para verificar si ya estás suscrito a este canal. Muchas veces pensamos que estamos suscritos y no lo estamos, y eso hace que YouTube no te muestre nuestros vídeos. Y no quiero que te pierdas ni un solo mensaje que puede tocar tu alma. Aquí publicamos todos los días historias profundas, relatos emocionantes, oraciones y testimonios que pueden traer luz, esperanza y consuelo en los momentos más difíciles. Si tú también crees que Jesús sigue obrando milagros hoy, este canal es para ti. No dejes que ningún vídeo se pierda en el camino. Estamos caminando juntos, y tu presencia aquí es muy importante. El hombre que desafió al cielo. En Santa Esperanza, todos conocían a Marcelo Rivas, no solo por sus años trabajando la tierra, sino por la sombra que parecía acompañarlo desde la muerte de su esposa, Clara, una mujer buena, dulce, que había sido para él la única luz en un mundo lleno de dureza. Cuando ella partió, una parte de Marcelo se apagó para siempre. Y aunque el tiempo siguió avanzando, dentro de él quedó un vacío que nada ni nadie logró llenar. Con los años, aquel vacío se transformó en enojo. Y ese enojo en una especie de coraza que Marcelo usaba para alejar a todo el mundo. Él caminaba por las calles de Santa Esperanza de cabeza baja, con los hombros tensos, la mirada perdida y una expresión que nadie se atrevía a interpretar. Algunos decían que estaba amargado. Otros, que estaba triste. Pero todos coincidían en una cosa. Marcelo había perdido la fe, y con ella, la paz. El cultivo era su único refugio. Pasaba horas bajo el sol, arando, sembrando, cortando, sin decir palabra. El sonido del viento sobre los trigales era la única compañía que toleraba. Pero incluso allí, en medio de la soledad de sus campos, algo lo inquietaba. Había noches en las que despertaba sobresaltado, con una sensación de presencia. Otras veces, escuchaba en su interior una voz que no quería escuchar. Y aunque Marcelo despreciaba cualquier cosa relacionada con Dios o los santos, había momentos, muy breves, en los que sus ojos parecían buscar algo, o a alguien. La gente mayor de Santa Esperanza comentaba bajito, mientras tomaban café en la plaza. Ese hombre necesita un milagro, aunque él no lo sepa. San Judas tendrá que tocarlo fuerte para quebrar esa dureza. Marcelo escuchaba estos murmullos y solo respondía con un bufido de desprecio. La verdad, nadie imaginaba lo profundo que era el dolor que él cargaba. Un dolor que se había transformado en incredulidad, y luego en rebeldía. Y fue precisamente esa rebeldía la que lo llevó al borde del mayor acto de atrevimiento espiritual que el pueblo jamás había presenciado. Aquel día, el sol caía con fuerza sobre Santa Esperanza. Marcelo venía del campo, cansado, con la camisa empapada de sudor y la mente más turbada que de costumbre. Algo lo irritaba, algo que no sabía explicar. Era como una inquietud prendida dentro del pecho, creciendo, apretando, empujándolo hacia un estallido. Al pasar frente a la iglesia, vio al padre Mateo acomodando una mesa con algunos objetos religiosos. Sobre la mesa, cuidadosamente colocada, estaba la imagen de San Judas Tadeo que sería restaurada más tarde. La vio, y algo dentro de Marcelo se encendió, o se rompió. No fue odio. No fue rabia pura. Fue algo más profundo, más oscuro. Un desafío. Un impulso nacido de años de dolor no tratado, de oraciones no hechas, de culpas no asumidas. Un impulso que lo empujó a acercarse, como si una fuerza invisible lo arrastrara. Los vecinos que estaban cerca lo observaron con inquietud. Habían visto a Marcelo molesto antes, pero aquello era diferente. Era como si caminara dentro de una tormenta que solo él podía sentir.
Se detuvo frente a la mesa. Miró la imagen de San Judas. Y apretó los puños. El padre Mateo, sorprendido, le preguntó con suavidad. ¿Puedo ayudarte en algo, hijo? Pero Marcelo no respondió. Sus ojos, cargados de una mezcla de ira y tristeza reprimida, se clavaron en la imagen. En ese instante, algo invisible pareció enfrentarse dentro de él. Su dolor, contra la misericordia que él rechazaba. Su soberbia, contra una presencia que lo llamaba. Su corazón endurecido, contra una luz que buscaba entrar. Y entonces, de repente, Marcelo tomó la imagen con brusquedad, como si quisiera arrancarla del mundo entero. La gente gritó. Alguien pidió ayuda. Una mujer se persignó. Pero Marcelo seguía aferrado a la figura, respirando fuerte, como si luchara contra sí mismo. Una chispa de furia brilló en sus ojos. O quizás, una chispa de desespero. Y allí, frente a la iglesia de Santa Esperanza, bajo un sol que parecía observarlo todo, Marcelo Rivas cometió el acto que marcaría su destino. Desafió al cielo. Un hombre herido. Un corazón endurecido. Un santo que esperaba el momento de intervenir. La tormenta espiritual estaba a punto de estallar. Y nada volvería a ser igual. Ahora quiero invitarte a hacer algo muy especial. Escribe aquí abajo en los comentarios tu nombre y tu apellido. Sí, tu nombre completo. ¿Por qué te lo pido? Porque cada día dedicamos un momento de oración por todas las personas que nos escuchan, y quiero presentar tu vida, tu familia y tus necesidades directamente a Jesús. Él está intercediendo por ti. Él conoce tus luchas, tus dolores, tus esperanzas, y cuando pronunciamos tu nombre en oración, algo hermoso ocurre en el cielo. Cada comentario que llega, cada nombre que aparece, lo colocamos simbólicamente en las manos de Jesús, para que Él visite tu hogar, toque tu salud, fortalezca tu corazón y abra caminos que voz en me imagina. Así que no tengas vergüenza, no tengas miedo. Escribe tu nombre y tu apellido, porque Jesús te conoce, te mira con amor, y hoy mismo puede comenzar un milagro en tu vida. La ofensa que lo cambió todo. El sol seguía alto sobre Santa Esperanza cuando Marcelo Rivas, con la imagen de San Judas Tadeo aún en sus manos temblorosas, dio un paso hacia atrás como si estuviera a punto de lanzar algo mucho más pesado que una figura de yeso. Era como si, al sostener aquella imagen sagrada, estuviera sosteniendo también todas sus frustraciones acumuladas, todo su dolor no llorado, toda esa incredulidad que, por años, había usado como escudo para no enfrentar lo que realmente sentía. Los vecinos observaban atónitos. Algunos gritaban pidiéndole que se detuviera. Otros, paralizados por el shock, solo se llevaban las manos a la boca. La pequeña plaza frente a la iglesia, que normalmente era un lugar de paz, se transformó en un escenario de desconcierto y miedo. El padre Mateo, con su voz firme pero llena de compasión, volvió a acercarse. «Hijo, suelta la imagen, por favor. No estás bien. Habla conmigo. Dios no quiere tu dolor». Pero Marcelo parecía sordo. O quizás, escuchaba demasiado, pero dentro de sí. Su mirada estaba perdida en un punto al que nadie más tenía acceso. Un punto donde convivían la culpa por no haber salvado a su esposa, la frustración por sus pérdidas, el rencor hacia la vida, y ese sentimiento constante de abandono que lo perseguía desde niño. Fue entonces cuando, rompiendo el silencio con una voz cargada de furia antigua, gritó: «Si este santo es tan poderoso, que haga algo. ¿Dónde estuvo cuando más lo necesité? ¿Dónde estaba cuando Clara agonizaba?» Ese grito rasgó el aire como un cuchillo. Las señoras mayores sollozaron. Un niño se escondió detrás de su madre. Y el padre Mateo cerró los ojos, dolorido, como si el reclamo hubiera atravesado su propio pecho. Marcelo levantó la figura aún más alto, y en ese instante, algo dentro de él se quebró como una pieza vieja que ya no podía sostener tanto peso. Basta de mentiras, basta de fe vacía, basta de esperar milagros que nunca llegan. Y antes de que alguien pudiera detenerlo, hizo lo impensable. Encendió un fósforo. Los segundos que siguieron parecieron eternos. La llama pequeña, frágil, temblorosa, iluminó brevemente su rostro endurecido. Sus ojos reflejaron el fuego, pero también un profundo sufrimiento que nadie había visto antes. La gente gritó, algunos corrieron hacia él, pero Marcelo dio un paso atrás, como un animal acorralado, con la respiración agitada. Hoy sabremos si este santo tiene algún poder. Y, con un movimiento brusco, prendió fuego a la base de la túnica verde de la imagen. El silencio fue inmediato. Un silencio tan denso que parecía absorber todos los sonidos del mundo. Las llamas comenzaron a devorar la pintura, subiendo lentamente,
como si acariciaran el yeso. El olor a madera y resina quemada se mezcló con el olor del miedo y la incredulidad. Algunas mujeres comenzaron a rezar en voz alta. Una señora mayor cayó de rodillas, llorando desconsolada. El padre Mateo, con los ojos brillantes, murmuró: «Señor, perdónalo, no sabe lo que hace». Pero el acto ya estaba consumado. La ofensa, esa que marcaba un límite espiritual impensable, ya había sido lanzada al cielo. Y fue entonces, justo cuando el fuego subía por la imagen y la túnica blanca empezaba a ennegrecerse, que ocurrió algo extraño. Algo que todos los presentes recordarían por el resto de sus vidas. Un viento repentino, frío como las madrugadas de invierno, atravesó la plaza. No movió los árboles. No levantó el polvo del suelo. Solo tocó a Marcelo. Él se estremeció. Su mano tembló violentamente. Sus ojos se abrieron con un miedo primario, como si hubiera visto algo que nadie más podía ver. Intentó soltar la imagen, pero por un instante, sus dedos parecieron quedarse pegados, como si algo invisible se aferrara a su piel. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que el terror se apoderara de su rostro. Por primera vez en muchos años, los habitantes de Santa Esperanza vieron en Marcelo algo que nunca habían visto. Fragilidad, miedo, desesperación. Era como si el cielo hubiera respondido, no con furia, sino con un toque profundo, directo a su corazón endurecido. Y aunque nadie entendía lo que Marcelo estaba sintiendo en ese momento, una cosa quedó clara para todos. Aquella ofensa no había sido solo un acto de rebeldía humana. Había sido un llamado, un grito del alma. Y el cielo lo había escuchado. Antes de continuar, déjame preguntarte algo con mucho cariño. ¿Ya verificaste si realmente estás siguiendo este canal? A veces pensamos que sí, pero YouTube nos descuida, y acabamos perdiendo vídeos que podrían fortalecer nuestra fe y traer una palabra que necesitamos justo en el momento exacto. Aquí compartimos cada día relatos emocionantes, mensajes de esperanza y oraciones que tocan el alma. No quiero que te pierdas nada de lo que Jesús está haciendo por medio de estas historias. Mira ahora mismo si estás suscrito y activa la campanita. Es un pequeño gesto, pero que puede traer grandes bendiciones a tu vida. El instante que heló el corazón. Las llamas ya comenzaban a envolver el manto verde de la imagen de San Judas Tadeo, subiendo lentamente como si tuvieran vida propia. El sonido del fuego parecía amplificarse en aquella plaza silenciosa, convirtiéndose en un eco que nadie quería escuchar. Todos sabían que algo grave estaba sucediendo, pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Marcelo Rivas, que momentos antes se había mostrado desafiante, firme y lleno de rabia, comenzó a sentir una sensación inexplicable subiendo por sus brazos. No era calor, no era dolor, era frío, un frío imposible, un frío que se metía por la piel, recorría sus venas y apretaba su pecho como una mano invisible. Intentó soltar la imagen, pero sus dedos no respondieron. Era como si el aire a su alrededor hubiera cambiado de densidad, como si algo lo sujetara, obligándolo a mirar de frente el acto que acababa de cometer. ¿Qué está pasando?, murmuró Marcelo con voz quebrada. Nadie escuchó su susurro, pero dentro de él, algo despertaba. Y lo que despertaba no era ira, no era rebeldía, era miedo, un miedo profundo, antiguo, espiritual, un miedo que heló su corazón. Los habitantes de Santa Esperanza observaban sin parpadear. Algunos decían después que, durante ese instante, el tiempo pareció detenerse. El viento dejó de soplar. Los pájaros guardaron silencio. Hasta el sonido del fuego parecía volverse más débil. El padre Mateo, con el rostro pálido, dio un paso adelante. «Marcelo, suéltala. Hijo, suéltala». Pero Marcelo seguía inmóvil, con los ojos abiertos de par en par, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Y, de hecho, estaba viendo. Porque en el preciso momento en que la llama alcanzó el pequeño medallón dorado en el pecho de la imagen, Marcelo sintió que una presencia, suave, firme, poderosa, se posaba detrás de él. Una presencia que no le hablaba con palabras, pero sí con una intensidad que atravesaba su alma. Un susurro silencioso. Un llamado. Un recuerdo que no era suyo, pero que le mostraba algo que había olvidado hace años. Vio fugazmente el rostro de su esposa, Clara, sonriendo con aquella ternura que él siempre había guardado en lo más profundo de su memoria. Vio las manos de ella sosteniendo un rosario. Vio cómo ella rezaba, cada día, pidiendo por él. El corazón de Marcelo dio un salto. El hielo en su pecho se volvió aún más denso. «Clara», murmuró él, con la voz quebrada.
El pueblo entero sintió un estremecimiento cuando lo escuchó pronunciar ese nombre. Era la primera vez, en más de una década, que Marcelo lo decía en voz alta. En ese instante, el viento volvió. Pero esta vez no era un viento frío. No, era un viento suave, cálido, como una caricia espiritual que envolvió la plaza y apagó parcialmente las llamas de la imagen. El fuego no desapareció por completo, pero dejó de avanzar. La túnica dejó de quemarse. El rostro de San Judas permaneció intacto, protegido de manera inexplicable. Un murmullo corrió entre la gente. ¿Viste eso? No puede ser. Es un signo. Marcelo, sin embargo, parecía en otro mundo. Su respiración se aceleró. Sus piernas comenzaron a temblar. El hielo en su corazón, ese hielo que se había formado durante años de sufrimiento, soledad y negación, empezó a resquebrajarse, como si dentro de él hubiera un invierno completo derritiéndose lentamente. De pronto, sintió como si alguien le tocara suavemente el hombro. Un toque humano, pero también divino. Un toque que le dijo, sin palabras: no estás solo. Y ese toque fue demasiado para él. Las rodillas de Marcelo cedieron y cayó de bruces al suelo, soltando finalmente la imagen, que quedó a unos centímetros, todavía humeante, pero sorprendentemente intacta en su rostro sagrado. Los vecinos corrieron hacia él. El padre Mateo se agachó, intentando levantarlo. Pero Marcelo no podía moverse. Solo podía llorar. Lágrimas gruesas, pesadas, años retenidas, comenzaron a deslizarse por su rostro curtido. El hombre duro, el ateo rebelde, el alma herida, se quebraba en público, delante de todos. No era humillación. Era liberación. Era el instante en que el cielo tocaba la tierra. Y la tierra, finalmente, respondía. Aquel fue el momento, silencioso, profundo, inexplicable, en que Dios puso su mano en el corazón de un hombre. Y todos los presentes, sin excepción, lo sintieron. Y antes de seguir con este relato, déjame preguntarte algo muy especial. ¿Ya comentaste tu nombre o el apellido de tu familia aquí abajo? Cada día oramos por las personas que nos acompañan en este canal, y queremos presentar tu vida, tu hogar y tus seres queridos en nuestras oraciones. Cuando dejas tu nombre o tu apellido, estás dando un paso de fe, y créeme, Jesús ve ese gesto, y él mismo intercede por ti y por tu familia. Si aún no lo hiciste, escribe ahora en los comentarios tu nombre o el apellido de tu hogar. Coloca tu familia en manos de Jesús, y permite que Él obre donde tú ya no puedes llegar. Estamos orando por ti. El milagro que nadie esperaba. El silencio de la madrugada envolvía el pequeño pueblo de San Marcos del Valle, pero dentro del corazón de don Ernesto, un hombre que toda su vida había renegado de Dios, estallaba una tormenta que no sabía cómo detener. Aquel día había cometido lo que muchos llamarían un acto imperdonable: quemar la imagen de San Judas Tadeo frente a la iglesia, delante de personas que lo conocían desde niño. Lo había hecho movido por su furia, por su cansancio y por esa amargura que lo perseguía desde que la vida comenzó a golpearlo sin descanso. Esa noche, mientras regresaba a su finca, algo extraño comenzó a ocurrir. Las llamas que consumieron la imagen parecían seguirlo en su mente, como si una parte de él hubiera quedado atrapada frente a o templo. Sentía el peso de su propia voz gritando, insultando al santo, como si cada palabra regresara amplificada por el eco del cielo. Pero lo que realmente lo inquietó fueron los ojos de Rosa, a mulher que siempre lo saudaba con mueme sorriso no camino, agora cheios de medo. Ela había testemunado todo. Ese volar dicía algo que Ernesto nunca había sentido tao forte, uma mistura de tristeza e advertencia. Cuando chegou a porta da sua casa, o ar ficou pesado. O vento soprou de maneira diferente, quase como um sussurro. Algo o fez parar. Algo o fez olhar para trás. E foi ali que aconteceu. No meio da escuridão da estrada, entre o barulho distante dos grilos e o vento que movía os galos, uma luz suave apareceu. Primeiro pequena, depois maior, até que comecou a tomar forma. Don Ernesto pensou que fosse sua mente pregando uma peca, mas quanto mais olhava, menos podía negar. A luz se transformou em uma figura. Uma silhueta calma, serena, envolta por um brilho dourado que não machucava os olhos, mas atingia o coração. E então ele percebeu. San Judas Tadeo. Ali, de pé, não como expresa o de reprobacao, como Ernesto esperaría, mas como olhar triste. Profundamente triste. Como quem vê o filo machucar-se socino. Ernesto tentou falar, mas sua voz morreu na garganta. Suas pernas fraquejaram. A cena parecía imposible. Ele piscou varias veces, esfregou o rosto,
Mas Abisao permanecía, firme, serena, imposiblemente real. San Judas levantó lentamente a mano direita. En aquel gesto había algo que Ernesto Nao sentía desde crianza. Compaixao. Nada de raiva. Nada de castigo. Apenas un chamado silencioso, como se dijese. Hijo, aún no es tarde. Foi então que algo ainda mais inexplicável aconteceu. A terra sob os pés de Ernesto tremeu levemente. As chamas que habían queimado a imagen no inicio da tarde começaram a se mover diante de seus olhos. Ele via aquilo como se estivesse acontecendo outra vez. Mas agora, as brasas se juntavam, formavam tracos, contornos, até que, diante dele, surgia novamente a imagen reconstruída, luminosa, inteira, semu único sinal de destruicao. Ele caiu de joelhos. Nao era maíz o ateu furioso, nemo o mem endurecido pelos anos e pelas perdas. Era apenas o filo perdido, confrontado por o amor que ele nunca buscou, mas que sempre esteve ali. As lágrimas descerán como ele Nao permitía há décadas. Ele chorou tudo. A revolta, a dor, a solidão, a arrogancia. E cada lágrima parecía aliviar-nos de peso acumulado. Abisao de San Judas caminou lentamente até ele, colocando mão sobre seu ombro. Ernesto sentiu calor suave, impossível de descrever. Era como se alguém lhe devolvesse a vida, não a vida do corpo, mas a da alma. En segundo, tudo desapareceu. A luz se apagou. O silencio voltou. Mas dentro de Ernesto, algo estava profundamente transformado. Quando ele se levantou, percebeu que o local onde estava ajoelado, o canto seco e duro da estrada, agora estaba molado pelas suas lágrimas e marcado pela forma da imagen luminosa que vira. O milagre Nao era apenas a aparicao. Era a mudança que comecaba a nascer dentro dele. E esa mudança iria alterar sua vida para sempre. El mensaje que le rompió el alma. El amanecer llegó lentamente a San Marcos del Valle, pintando o céu con cores suaves que parecían tentar trazer paz depois do que aconteceu. Mas dentro do peito de Don Ernesto, a tempestade ainda rugía. Ele Nao tinha dormido. Na verdade, nem tentou. Passou horas sentado à mesa de madeira da sua cocina, com as mãos trémulas, repetindo mentalmente o que había vivido naquela noite. A aparicao, a luz, o olhar de San Judas, a compaixao que ele Nao merecía. Ele Nao conseguía entender como alguém que ele ultrajou tão gravemente, queimando sua imagen en público, ridicularizando sua devocao, podía aparecer diante dele con tamana ternura. Era iso que o destruía por dentro. Ao nascer do sol, tomou coragem e decidiu facer algo que nunca pensou, voltar até a igreja. Seu coracao batia forte, temendo ser visto, temendo os olares de reprobacao. Mas había algo maior que o medo, a necesidade de entender o que estaba acontecendo com sua alma. Quando chegou ao templo, encontrou Rosa arrumando flores na porta da igreja, como facía todas as manas. Ela, que no día anterior testemunara o paí en momento de Ernesto, levantou o rosto devagar ao ouvir seus pasos. Os olhos dela, sempre tão bondosos, agora refletían surpresa e dúvida. «Buenos días, Rosa», murmurou Ernesto, com a voz rouca, quase quebrada. Ela apertou as mãos, como se não soubesse o que dizer. Ele era o homem que había profanado o sagrado diante de todos. Mas também era aquele que cresceu no mesmo pueblo, que perdeu a esposa cedo, que carregaba dores que poucos conheciam. «Ernesto», respondió suavemente. «¿Viniste a?» Ele respirou fundo. «Necesito entrar. Necesito hablar con San Judas». As palavras sairán pesadas, como se troxesem décadas de orgulho esmagado. Rosa hesitou. Mas algo no olhar dele, algo que ela nunca había visto, a convenceu. Sem julgar, sem questionar, apenas abriu a porta e deixou que ele entrara. A igreja estaba vazia. O silencio era tão grande que se podía ouvir o bate do propio coracao. O altar, simples mas acolledor, ainda tinha as marcas do escándalo do día anterior. Cinzas no chão, restos negros do pedestal queimado. Mas Ernesto parou ao ver algo que o fez perder o fôlego. Sobre a mesa lateral, onde antes había apenas escombros, estaba uma pequena imagen de San Judas Tadeo. Intacta, limpa, como se tivesse sido colocada ali naquele exato minuto. Rosa, que entrou atrás dele, congelou. «Pero, eso no estaba aquí anoche», murmurou ela, com a mão sobre a boca. E foi ali, naquela imagen perfeitamente restaurada, que o coracao de Ernesto se abriu de uma forma que ele não sabia ser possível. Ele caminou devagar até ela,
con pasos pesados, e cuando finalmente ficou diante do santo, seus olhos se encheram de lágrimas. Mas o que aconteceu a seguir não foi algo externo. Não houve luz. Não houve aparicao. O que aconteceu vio de dentro. Como susurro silencioso, mas tão forte que parecía ecoar por toda a alma. Ernesto sentiu uma mensagem. Não a ouviu como os ouvidos. Ouviu como Coracao. Hijo, tú me quemaste, pero yo no vine a castigarte. Vine a buscarte. Aquelas palabras invisíveis, intangíveis, mas indescritivelmente reais, o atravesaram como uma lanca. E ali, naquele instante, sua alma quebrou. Ernesto caiu de joelhos com tanta força que o samecou pela igreja. Seus ombros estremecerão. Ele finalmente entendeu. O santo não aparecerá para puni-lo. A imagem não se restaurará para humilhá-lo. Nada do que aconteceu tinha o objetivo de fazê-lo sentir-se pequeno. Era o contrário. Tudo aquilo havia sido o chamado. O pedido. Uma mão estendida ao homem que durante anos rejeitara tudo o que fosse ligado ao céu. Rosa correu até ele, assustada como desespero que via. Ernesto, que passa? Te sientes mal? Mas ele balancou a cabeça, com lágrimas caindo no chão. Não, Rosa, me siento perdonado. A palavra saiu como o solucou. Ela colocou a mão no ombro dele, emocionada. Entonces vuelve, Ernesto. El santo no te rechazó. No lo hagas tú contigo mismo. En aquele momento, ele percebeu algo que nunca tinha enxergado. O maior castigo para o homem que blasfema não é a ira do céu. É viver sozinho, acreditando que ninguém o quer. Mas quando o céu responde sempre com amor. Foi assim que o homem mais endurecido de San Marcos del Valle recebeu o golpe mais profundo, mais transformador e mais libertador de sua vida. O golpe da misericórdia. Esse golpe, sim, rompeu sua alma, mas para reconstruí-la. Uma vida nova, uma alma renacida. Depois daquele dia na igreja, algo em Don Ernesto mudou de maneira tão profunda que até quem apenas o cumprimentava na rua conseguia perceber. Não era uma transformação barulhenta, nem repentina como o raio que corta o céu. Era silenciosa, constante, como a luz do amanecer que vai tomando o espaço até iluminar tudo. As primeiras horas após o acontecimento foram de peso indescritível. Ernesto caminhou pela praça de San Marcos del Valle com passos lentos, como alguém que está reaprendendo a existir. No entanto, havia algo novo nele. Uma serenidade que seus olhos nunca tinham carregado. Os moradores o observavam, uns com desconfiança, outros com pena, mas a verdade é que ninguém sabia o que havia acontecido naquela madrugada. Ninguém sabia do milagre. Apenas Ernesto e Rosa. E Rosa, ela caminhava pouco atrás dele, respeitando seu silêncio, mas também guardando uma alegria discreta. Porque ela tinha visto algo que poucas pessoas na vida testemunham. O Coracao endurecido sendo quebrado e reconstruído diante de Deus. Quando Ernesto chegou a sua casa, encontrou algo que o fez parar na porta. Durante anos, a pequena fazenda que herdara de seu pai havia sido o espelho de sua alma, seca, abandonada, cansada. As plantas muitas vezes murchavam porque ele não tinha ânimo para cuidar, e a cerca-vela permanecia caída porque ele sempre dizia que a mana arrumaria. Mas naquela mana, ao ver sua casa sob a luz dourada do sol, algo dentro dele sussurrou. Oje, como cao a mana que voce tanto adiou. Ele entrou, abriu as janelas, deixou o vento entrar, acendeu o fogo do fogao de lena, e ali, naquele gesto simples, decidiu dar o primeiro passo da sua nova vida. O primeiro pedido de perdão. Horas depois, Ernesto caminhou até a igreja novamente. Rosa estava lá, barrendo as escadas como fazia todos os dias. Ao vê-lo, ela sorriu, aquele sorriso tímido e acolhedor que sempre oferece a todos, mas que agora parecia ainda mais cheio de esperança. Rosa, disse ele, aproximando-se devagar. ¿Puedo hablar contigo un momento? Ela assentiu e deixou a vassoura de lado. Queria pedirte perdão, continuou ele, com a voz embargada, por el espectáculo de ayer, por mis palabras, y por haberte hecho sentir vergüenza. Yo, no sé qué me pasó. Ele baixou os olhos, como quem teme não merecer resposta. Mas Rosa levantou o rosto com delicadeza, como uma irmã faria. Ernesto, yo te perdono. Y te digo algo más, el cielo también lo hizo. Aquela frase atingiu o coracao dele como abraco. Mudança real. Nos días seguintes,
Os moradores comecarán a perceber que algo extraordinario estaba acontecendo. Ernesto Hanao evitaba as pessoas. Agora, cumprimentaba cada uma delas com leve sorriso. Algo raro vindo dele. Voltou a trabalhar na terra com energia, cuidando das plantacoes como quem cuida da própria alma. Aos poucos, sua fazenda comecou a florescer de novo. As flores voltaram a aparecer perto da cerca. Os galos das árvores deram saínas de vida. Até os animais pareciam mais tranquilos. E todos que passavam na estrada comentavam. Algo bueno le pasó a Ernesto, algo grande. Mas ninguém imaginava o tamanho do acontecimento. A promesa diante de San Judas. Uma tarde, ao pôr do sol, Ernesto voltou ao templo. Não havia ninguém lá. A luz alaranjada entraba pelas janelas e iluminaba a pequena imagem de San Judas Tadeo, aquela que apareceu restaurada, intacta, como testemunho silencioso do céu. Ele se aproximou, tirou o chapéu e se ajoelhou. San Judas, comecou ele, come mocao. Yo no tengo como agradecer lo que hiciste por mí. No vine a prometer cosas que no puedo cumplir. Solo vine a decirte que, mi vida ahora es tuya. Lo que yo era, ya no existe. Gracias por no abandonarme cuando yo te quemé. Gracias por no darme la espalda cuando yo te insulté. Lágrimas desciam de seus solos, mas agora eram lágrimas suaves, nao de dor, mas de libertacao. Prometo vivir de otra manera. Prometo ayudar, perdonar, sembrar paz. Y si en algún momento vuelvo a caer, recuérdame ese día en que viniste a buscarme. Vento leve passou pela igreja, como uma resposta silenciosa. E ali, naquele altar simples de San Marcos del Valle, nasceu oficialmente a nova alma de Don Ernesto, uma alma que, depois de tanto tempo perdida, finalmente encontrou seu caminho de volta. O olar de Rosa. Quando ele saiu da igreja, encontrou Rosa esperando nos degraus. Ela o olou como quem vê uma história divina se desenrolar diante dos olhos. «Estás bien, Ernesto?» perguntou. Ele respirou fundo, olhou para o céu e respondeu com uma paz que nunca havia sentido. «Rosa, estou melhor que nunca. Hoy, renací». E ela sorriu, sabendo que aquela frase não era uma metáfora, era a verdade mais pura que já saíra da boca dele. Mensaje final para tu corazón. Querido hermano, querida hermana. Antes de terminar esta historia, quiero hablar directamente contigo. Sí, contigo que estás escuchando esto quizá con el corazón apretado, con lágrimas en los ojos, o con una pregunta silenciosa dentro del alma. ¿Y yo? ¿Será que Dios todavía puede mirarme, después de todo lo que hice? A historia de Don Ernesto, aquel homem duro, rebelde, ferido pela vida, não é apenas uma narrativa para emocionar. Espelo. Lembrete. Uma verdade profunda que o céu repete todos os dias, mesmo que você ainda não queira ouvir. Nunca é tarde. Nunca é demais. Nunca é impossível. Ernesto queimou uma imagem. Insultou o santo. Desafiou a Deus diante de todos. E mesmo assim, o céu o buscou. San Judas apareceu não para castigá-lo, mas para estender a mão. E quando Ernesto caiu de joelhos, não encontrou fogo, nem condenacao, encontrou misericórdia. E hoje, tal vez seja você quem precisa dessa mão estendida. Tal vez seja você que me está cansado, frustrado, decepcionado consigo mesmo. Tal vez você tenha dito coisas das quais se arrepende. Tal vez tenha se afastado da fé por dor, por revolta, ou porque achou que Deus o havia abandonado. Mas escuta como atencao, porque esta é a mensagem que pode transformar sua alma. O céu nunca te deixou, e nunca vai deixar. San Judas não apareceu para Ernesto porque ele merecia. Ele apareceu porque Deus o amava. E esse mesmo amor está agora, neste exato momento, buscando você. Não importa o que tenha acontecido. Não importa o que você perdeu. Não importa quantas vezes você caiu. Há lugar preparado para você no coração de Deus. Assim como Ernesto voltou para a igreja com vergonha e medo, talvez você também esteja vivendo esse momento. Essa sensação de que já não tem forcas, de que gastou sua fé, de que não tem mais direito de pedir nada. Mas saiba disso. Deus não olha o que você fez. Ele olha quem você é. E você é filho. Você é filha. Você é amado. E o amor de Deus é maior que qualquer ferida, qualquer erro, qualquer passado. Se nesta história algo tocou seu coração, não o ignore. Não deixe para amanhã o que o céu está tentando fazer hoje. Feche os olhos um instante. Respire fundo. E permita que a mesma luz que tocou Ernesto toque você também. Diga, mesmo com fraqueza,
mesmo sem forcas. San Judas, ayúdame. Dios, no me sueltes. Quiero una vida nueva, igual que Ernesto. Porque cuando o meu coração se abre, mesmo que seja só uma pequena fresta, o céu inteiro entra. Oje, irmão, irmã. O milagre pode começar em você. Hoje pode ser o dia em que sua alma renasce. Hoje pode ser o dia em que Deus transforma aquilo que você achava impossível de mudar. Não tenha medo. Você não está sozinho. Você não está sozinha. San Judas camina contigo. Y Dios va delante de ti.